A partir de este momento usted tiene una cita con la realidad. Todos los jueves a las 6 de la tarde por su canal preferido. Usted disfruta el análisis de los temas más importantes que suceden en nuestro país, en el campo político, económico, social y cultural, en la compañía de nuestros invitados. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un espacio más acá en TV Plus, como siempre todos los jueves trayéndoles temas de actualidad, con repetición los sábados y domingos, en este su programa Punto de Vista, donde su opinión vale. Hoy vamos a volver la mirada al exterior, vamos a analizar el contexto político de dos hermanas repúblicas sudamericanas, donde lamentablemente hay zozobra, descontento social e inestabilidad política. Me refiero a los países de Perú, donde bueno, pues ya se reportan 70 personas fallecidas debido a tanta convulsión social, así como también a la hermana República del Ecuador, donde bueno, pues todavía no se llega tanto a la violencia, pero sí a una falta de gobernabilidad, una crisis de imagen del gobierno de turno que queda mal parado después de un referéndum y de elecciones de mitad de periodo a nivel municipal. Estos son los dos temas que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a compartir con don Alejandro Barahona, especialista en política internacional, para entender un poco qué pasa en estos dos países, qué causa esta inestabilidad política y cuál podría ser el desenlace, la solución hacia futuro de esta realidad que vive en Perú, así como también el Ecuador. Vamos a ir a un consejo y ya casi arrancamos. En el Banco Popular nos sentimos orgullosos de saber que cuando las personas adquieren y utilizan nuestros productos o servicios, están contribuyendo al desarrollo de la comunidad, están apoyando a poblaciones vulnerables y favoreciendo la creación de fondos especiales para impulsar a las pymes, microempresas y vivienda social. El Banco Popular destina el 63% de sus utilidades en acciones de alto impacto social, un banco con hechos diferentes. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Construimos bienestar. Bueno, el mundo noticia y sin duda alguna Latinoamérica no deja de ser noticia en la región y creo que para el planeta, porque bueno, no solo el presidente Ortega de Nicaragua nos da una sorpresa esta semana, estos días, sino que también bueno, la visita de Lula a Estados Unidos, así como también lo que ocurre en Perú y en Ecuador, pues son aspectos que nos llaman la atención. Es por eso que hoy vamos a compartir con don Alejandro Barahona Kruger, especialista en política internacional, para hablar un poco de Perú y de Ecuador, ¿verdad? De Perú y Ecuador, ya lo de Nicaragua lo vamos a tratar con otros especialistas, al igual que lo de la visita de Lula a Estados Unidos, esto para no usar el tiempo de Alejandro, ¿verdad? Bueno, un país que ha pasado un poquito desapercibido, ¿verdad? Lo que ocurrió en estos días es la hermana República de Ecuador, un país bastante grande con mucha población, que, bueno, pues el pasado domingo 5 de febrero, tuvo elecciones, las llamaría como en mitad de periodo, pero en realidad no es así, ¿verdad? Digamos que un proceso interno para escoger gobernadores, para escoger lo que en Costa Rica llamamos alcaldes, para escoger a regidores que ellos llaman concejales, ¿verdad? Pero bueno, la verdad es que hubo una parte aprovechando ese proceso electoral donde el presidente del Ecuador, don Guillermo Lasso, quiso reivindicar su imagen, y esa es la parte que más nos interesa el día de hoy, don Alejandro. Quiso reivindicar su imagen a tan solo año y 8 meses de gobierno, inventándose un referéndum que al parecer, bueno, fue sugerido por el ministro de
de presidencia, ¿verdad? Y por el consejero presidencial Aparicio Caicedo, el ministro Francisco Jiménez. Y bueno, la verdad es que esto no logró traerle buenos réditos al presidente Lasso, quien, bueno, pues, al igual que muchos gobernantes en América Latina que apenas empiezan a gobernar, quien primero se pelean es con el poder legislativo, porque no tiene control del Parlamento, y termina peleándose hasta con el poder judicial, ¿verdad? En el caso del presidente de Ecuador, tuvo un roce también pues con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de por allá, bueno, a raíz de su intervención o sus puntos de vista sobre lo que ocurrió con Rafael Correa, la extradición del expresidente Correa. Don Alejandro, usted como especialista en política internacional, ¿qué nos puede decir de todo esto que ha ocurrido en el Ecuador, donde lamentablemente pues vemos cómo los gobiernos latinoamericanos se vuelven gobiernos, yo llamo, de cristal, que empezando nomás o a la mayor, el más pequeño vendaval, se rompen los cristales, las ventanas, y esto es una casa casi en medio de todo un huracán, y donde inclusive algunos ideas creativas, por inventarse un referéndum para extraditar a nacionales, ¿verdad? Para ver si pueden mejorar su imagen en materia de seguridad, que es una de las debilidades que se le atribuye al presidente Lasso. Bueno, lamentablemente, pues eso no tuvo efecto. Y algunas reformas también a la Constitución política en materia de seguridad y democracia que tampoco pues, tuvieron mayor efecto. Un gobierno que pareciera también en la parte social es la que más se le critica, pues sobre todo el hecho de que, si bien es cierto, se dice que hay una fortaleza y es la vacunación de la población contra la COVID-19, pues hay una gran debilidad. Aparentemente en los centros médicos, en los hospitales no hay ni medicamentos. Bienvenido, Alejandro, me gusta tenerlo por acá en Punto de Vista. Bueno, un placer, Carlos, volverme a reencontrar. La verdad es que más que una entrevista yo lo tomo como un conversatorio, ¿verdad? Y yo creo que así también la audiencia lo aprovecha también un poco en la lógica, me parece, de tener el espacio de quizás informarse, complementar la información y ojalá ayudarle también un poco en su análisis. Y una última que ojalá nos permita por razones de tiempo es qué implicaciones o qué aprendizaje tiene esto para Costa Rica. En esa introducción que me parece bien hacías de lo que es el caso de Ecuador, que no le prestamos mucha atención porque son tantas las noticias que nos llegan que muchas veces hay noticias importantes que nos pasan de largo. Y alguien dirá, bueno, una elección ahí de medio término, una elección de autoridades municipales en Ecuador, ¿qué importancia tiene en medio de? Y de repente una noticia como podría ser supuestos globos, no sabemos si es de monitoreo de condiciones climáticas o lo que otros piensan que son globos de espionaje. Yo no soy técnico en la materia, pero nos absorbe la atención en un tema como ese, o de repente nos absorben otros temas de la esfera local que creo que una semana y otra también nos genera no solo temas de discusión, sino a veces hasta de polarización. Y ahí hay un primer tema de polarización que podría ser un elemento tanto en el caso costarricense como también en el caso de Ecuador y algún otro tema latinoamericano que creo que está ahí en la palestra. Y lo digo también porque me parece que dentro Pero, de Alejandro, perdón que me interrumpa. Nada más para que esto de los globos pues no quede ahí en el aire. Dicho sea paso, el momento de grabar esta entrevista, ¿verdad? Porque estamos ya se derribó otro segundo globo. Estados Unidos derribó otro segundo globo, esta vez en Alaska, porque parece que el bendito globo tenía menos altura que el anterior, ¿verdad? Estaba a 12,000 metros, que pues eso sí podía causar peligro para la navegación civil. Y bueno, pues se dice que este globo como que sí se podía, yo qué sé, controlar por sí mismo, no era como el otro, que iba a los vaivenes del aire o los otros. Y que, bueno, pues ningún gobierno se había disculpado, ni había dado ninguna impresión sobre este segundo globo, que el presidente Biden entonces ordenó derribarlo, ¿verdad?
y que llamó la atención de que el globo pasó, pero por donde estaban algunos centros militares de los Estados Unidos. Por lo menos eso es lo que se dice en la Unión Americana. Así que el tema de los globos se las trae, todo para hacer un queque de globo. No, y además le suma a eso también que pasó por varios países de América Latina, incluyendo Costa Rica, ¿verdad? Bueno, esos fueron los primeros globos. Porque esos fueron los primeros. Después de esos tres donde se derriba el primer globo, ahora se derriba un segundo globo. Esta vez en Alaska, más pequeño, dicen. Más difícil de detectar. Pero bueno, no lo detectamos. Okay. No, pero lo que sí rescato es cómo de repente ese tema nos desvía de otros que me parecen más importantes para efectos de nuestra realidad inmediata. Y entonces entro en materia. Me parece que estas elecciones en Ecuador se plantearon en tres términos y yo le voy a agregar probablemente unos cuantos más. Lo primero es que, como bien apuntaste, Carlos, eran las elecciones de autoridad municipal, igual que tiene Costa Rica, de medio término, donde se eligen las autoridades municipales, en Ecuador lo mismo. Ese es un primer elemento. El segundo es, y a mí me parece esto importante rescatar, el impulso de 8 preguntas a nivel de consulta popular a la ciudadanía para aprobar o improbar no solo temas así de consulta, sino que tendrían efectivamente un mandato de ley si se aprobaban en términos de la consulta. Recordemos que el soberano en una democracia no es la Asamblea Legislativa, es el pueblo, que es el que elige. Entonces, igualmente, como pasó en Costa Rica con el tema del referéndum del TLC, el hecho de consultar no es simplemente una consulta, no, es porque efectivamente tiene mandato de ley. O sea, lo que ahí se decida es ley. Y en el caso de Ecuador no se hizo una consulta, se hicieron 8 consultas en temas diversos. Entonces, de alguna manera, tiene ese segundo componente. Hay un tercero, que es el tema también de el referéndum de mandato presidencial. O sea que, aunque aquí no se estaba sometiendo a la continuidad o no del gobierno, se interpreta que dependiendo del apoyo que pudieran tener esas preguntas, era de alguna manera un respaldo que se le hacía a un gobierno, que en términos de popularidad ha sido un gobierno que desde hace ya bastante tiempo atrás tiene índices de popularidad bastante bajos, que rondan alrededor del 20%. ¿Okay? Pero aquí hay 2 elementos más que yo le sumo. Uno es que no es solamente un tema del partido de gobierno o del mandatario en sí el que se estaba sometiendo, sino que aquí hay una fuerza también o un conjunto de fuerzas en términos de partidos políticos que se estaban enfrentando. Y aquí, por ejemplo, en términos de esos respaldos a nivel municipal, hubo 2 tendencias muy interesantes. La primera es que aumentó el respaldo a los partidos políticos locales, ¿verdad? Y eso significa que los partidos políticos a escala nacional se debilitaron en las elecciones municipales. Ese es un cuarto elemento que yo sumo. Y un quinto, que aunque esté un poco más lejano, hay que darle seguimiento, y es que aunque en general los partidos políticos se debilitaron, el apoyo que tuvo la fuerza política del expresidente Rafael Correa se fortaleció. Y entonces lo digo porque estamos en una tendencia también en América Latina, no solo en términos de candidatos o propuestas más democráticas, más autoritarias, y son conservadoras, son progresistas, sino también entre los expresidentes o expresidentas que se quieren reelegir y las personas que, vamos a ponerlo así, desde digamos que se quieren estrenar en el cargo. Estos son, digamos, me parece 5 componentes que estas elecciones abordaron. Obviamente, el resultado en términos no solo electorales a nivel municipal, sino del no apoyo a esas 8 iniciativas, implica también vamos a decir, no sé si llamarlo un fracaso, pero sí un debilitamiento del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Inclusive que... Adelante. Decir, don Alejandro, que fue, vamos a ver, como que un debilitamiento o un revés de la administración que quería quizás reivindicarse. Muchos que creían que el referéndum en realidad era para tratar de reivindicar su popularidad. Y bueno, pues no fue así, más bien se debilita.
Esto me lleva a consultarle, don Alejandro, ¿qué pasa en América Latina que tan rápido los gobiernos pierden su imagen o el capital político de los gobernantes se debilitan con tanta prontitud? Y si me lo permite ser abusivo, hacerle una segunda pregunta para que usted se acomode mejor. Podríamos hacer un paralelo entre lo que ha ocurrido en Ecuador con lo que le podría pasar al actual gobierno en Costa Rica en los próximos meses. Bueno, voy a dejar para un poquito más adelante la última pregunta, porque más bien lo que me gustaría es llegar a una aproximación de qué enseñanzas tiene eso para Costa Rica, para entonces, más que el que yo lo diga, más bien que la audiencia pueda formarse el criterio. A ver, creo que respondiendo tu pregunta muy directamente, que no es solo Ecuador, sino que es más allá de Ecuador, hay unos comunes denominadores de por qué los gobiernos pierden tan rápidamente el respaldo que lograron unos meses antes en las urnas. El primero es la agenda política, porque la agenda política, ya a nivel no solo del Ejecutivo, sino del Legislativo, tiende a irse desviando de las promesas de campaña. Y esto es básicamente en ese proceso de construcción de acuerdos legislativos, donde las agendas cada vez están más lejanas de la ciudadanía y más cercanas a los grupos de interés. Y esto no se lo voy a reducir simplemente a los grupos de partidos políticos con representación legislativa, sino a los grupos económicos que están detrás del financiamiento electoral. Entonces, al final de cuentas, no son pocas veces donde los diputados o fracciones enteras responden no a la insistencia de que se incluya tal tema en términos de la agenda pública, temas de carácter nacional, sino temas más bien de carácter sectorial o de ciertos grupos empresariales. Esa es la primera razón. La segunda es que cada vez le está costando más a los gobernantes tener las habilidades y capacidades para construir mayorías legislativas, porque cada vez el queque o el pastel, o pongámoslo así, la distribución de los diputados, de los congresistas, queda más dividido entre más partidos. Y eso significa entonces que quien queda electo como presidente o presidenta en los poderes ejecutivos tiene que tener mayor esfuerzo, él y su ministro de Interior o de Gobernación o de la presidencia, para construir mayorías e impulsar esas agendas políticas. Y esto entonces, por supuesto, me lleva a un tercer tema, y es que para la ciudadanía está acostumbrado a escuchar cualquier cantidad de variedad de discursos. Ya ha entrado una lógica en que decimos que necesitan ver para creer y necesitan resultados. Y esos resultados cuesta muchísimo materializarlos en términos políticos, primero por los periodos de tiempo y segundo porque al final la pregunta es, aunque hay un presidente que quisiéramos que tenga el control de la política en el país, lo cierto es que el presidente puede ser un acto, como una película, un actor protagonista, pero no es el único. Entonces, tiene que distribuir escena con el resto de actores y actrices, protagonistas, secundarios, para entonces sobrellevar el proceso. Y el último, y no lo pongo como el menos importante, son los casos de corrupción, que básicamente equivale a la ciudadanía, lo que equivale en una familia, una mentira. Entonces va debilitando la confianza que hay. Digo, en una familia una mentira debilita la confianza, en un gobierno los casos de corrupción debilita la confianza. Y entonces, claro, no solo debilita la confianza, sino que reafirma las preocupaciones que hay de que la agenda política esté respondiendo a ciertos intereses, no por la construcción de la gobernabilidad, sino por casos de corrupción. Yo diría que esos cuatro, para comenzar, explican ese deterioro tan rápido de los gobiernos. Carlos. Okay, pero vamos a ver, a mí lo que me llama la atención es lo siguiente. Vamos a ver. Varía la agenda política. Pero ¿por qué varía? O sea, es que hay poca seriedad, se miente al pueblo, porque se promete una cosa, pero se hace otra. Se dice,
vamos a bajar la inflación, esto va a bajar de precio, lo otro también, al final de cuentas, todo lo contrario. O sea, el costo de la vida sube. Se vende un mensaje, un metamensaje, haciendo creer de que voy a representar los intereses de las mayorías cuando llego al poder. En caso, cosas que se llama los grupos de interés, en este caso es el interés económico, que son los que financian a los gobernantes de turno. Bueno, pero grupos de interés económico siempre han habido, discursos políticos siempre han existido, porque es que ahora no se cumple y rapidito se cae. Se cae la imagen de los gobiernos de turno en América Latina. Usted me dice que pues la habilidad en el Congreso, bueno, es que precisamente el elector no confía en quien vota para gobernante y prefiere dividir el voto del Congreso para que haya un cierto control y no haya abuso, pues si no la cosa sería peor. Y esto pasa no solo en Costa Rica, en toda América Latina y no solo el Ecuador de la excepción. Y el tema de la corrupción, mire, siempre ha habido corrupción, Alejandro, pero es que ahora es algo pavoroso, ¿verdad? Es que los casos de corrupción de ahora en Latinoamérica son megacasos, ¿verdad? No ve corrupción casi que en todas las democracias del mundo, pero lo de América Latina es algo que se queda uno sorprendido, ¿verdad? Ya sean que lleguen gobernantes de izquierda o derecha, o socialistas o liberales o lo que sea, es el mismo problema. Por eso, vuelvo a mi pregunta inicial, ¿qué es lo que está pasando en América Latina? Y le agrego algo más a esa pregunta inicial, ¿qué podríamos hacer para evitar que esto se siga repitiendo? Porque casi que ha generado una inestabilidad latinoamericana, ¿verdad? Ahora estaba yo sintonizando un canal argentino donde se hace un reportaje de la ciudad de Rosario, donde es Lionel Messi. Bueno, que ahora se le está llamando ya la ciudad tomada por el narcotráfico. Puede ser. Bueno, le respondo, Carlos. Bueno, nos quedamos con la construcción de agendas, pero nos quedamos con la construcción de agendas a nivel legislativo. Pero estamos omitiendo que las agendas deberían, además del tema legislativo, considerar a los otros poderes de la República, porque la agenda política no solo la que dicta el Ejecutivo, sino la que logra construirse también el Legislativo. Y eso que estoy dejando al Poder Judicial, que muchas veces lo dejamos de lado, pero los poderes judiciales desde hace años están advirtiéndole a los otros dos poderes la necesidad de revitalizar la coordinación para combatir el crimen organizado. Y el narcotráfico es una, quizá la más visible, de esas redes de crimen organizado, pero hay otras. El tercer punto que me parece un poco en esa lógica es que muchas veces lo que estamos viendo es que hay poca capacidad de planificación y caen los gobiernos cada vez más rápido en una administración de la coyuntura nacional o coyuntura internacional. Lo digo porque no son pocos los presidentes que de repente dicen, sí, los altos niveles de inflación, pero es un problema global y ya con eso se lavan las manos en lugar de asumir qué están haciendo a nivel local para poder enfrentar, por ejemplo, los altos niveles de inflación, que para que la gente lo termine de entender es el aumento de los precios que golpea mucho más que el aumento de los salarios. Entonces se pierde la capacidad adquisitiva y por tanto la gente se empobrece. Y este elemento entonces me lleva al otro elemento, y es que estamos dejando congresos, poderes judiciales, sectores, pero se nos olvida algo clave, y es que los gobiernos desde hace ya tiempos, pero inclusive después de la pandemia con más evidencia, han terminado de cerrar los espacios de participación ciudadana, porque cuando usted una decisión tiene que construirla y consultarla, entre más personas o sectores o actores usted involucre, probablemente más le va a costar la construcción de esos acuerdos. ¿Qué es lo que está sucediendo inclusive en un país como Costa Rica, que es realmente una de las economías plenas, como lo hemos hablado, perdón, de las democracias plenas, como lo hemos hablado en otros programas? Es que ya los presidentes no están mostrando las habilidades y capacidades en la construcción de consensos, ni siquiera a nivel legislativo. Entonces, ¿qué podemos esperar a nivel de los sectores populares? Y no solamente no abren esos espacios, sino que le tienen miedo a esos espacios, en lugar de entender que parte de la representatividad
de la cual ellos deberían ser el mejor ejemplo, parten no solamente en términos de haber sido elegidos, el mandato original, sino lograrlo mantener durante el tiempo. Y eso se logra no solo en la continuidad o en la construcción de la agenda y la continuidad de esas agendas, sino en el ajuste de las agendas a partir de qué? De ese diálogo y de esa negociación permanente. Claro. Entonces, algo peor, don Alejandro, es el hecho de que ya ni tan siquiera a la prensa se le quiere atender, ¿verdad? Ya la prensa no se le quiere responder. Ya ahora tenemos a mandatarios que inclusive fiscalizan la labor de los periodistas y les hacen una pregunta y en lugar de responder la pregunta, cuestionan si el periodista es bueno, si se informó o no, ¿verdad? Entonces esto de abrir espacios no, cada día es peor. O si se llega al Congreso se ataca al diputado de la oposición o desde la casa presidencial, el consenso al que se quiere llegar es de confrontación y hasta le llaman a eso, bueno, frases un poco populares. Permítame ir a la pausa, don Alejandro, porque también quiero tocar el tema de Perú, donde no me queda más que claro en esta primera intervención suya de que los gobernantes que están llegando al poder no planifican, o sea, no tienen un plan de trabajo, un plan de gobierno, un programa de gobierno, no conocen la realidad del país, se pasan los primeros meses o años estudiando el contexto en el que se encuentran cuando llegan al poder y al percatarse de un contexto desconocido, ya en el segundo año lo que hacen es administrar la coyuntura, pero no cambian las realidades. Esto es algo muy duro, ¿verdad? Y es una realidad en la que deberían de pensar, sobre todo los partidos políticos que aspiran a llegar al poder en América Latina. Estamos compartiendo con el doctor Alejandro Barahona, especialista en política internacional. Vamos a ir a un consejo y ya casi continuamos. En el Banco Popular nos sentimos orgullosos de saber que cuando las personas adquieren y utilizan nuestros productos o servicios, están contribuyendo al desarrollo de la comunidad, están apoyando a poblaciones vulnerables y favoreciendo la creación de fondos especiales para impulsar a las pymes, microempresas y vivienda social. El Banco Popular destina el 63% de sus utilidades en acciones de alto impacto social, un banco con hechos diferentes. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Construimos bienestar. Continuamos compartiendo con el doctor Alejandro Barahona. Nos acompaña desde El Salvador, ¿verdad, Alejandro? Así es, desde aquí estamos en conexión. Los hermanos salvadoreños, ¿verdad? Que me dicen ha mejorado mucho la seguridad en El Salvador, a pesar de algunas cuestiones de cuestionamiento que se hace al gobierno de turno. Pero bueno, don Alejandro, en la primera parte del programa hablábamos un poco de Ecuador, pero bueno, también queremos tratar el tema del Perú, un país que ha llegado a una inestabilidad política terrible, donde, bueno, pues la violencia es lo que ha imperado en las últimas semanas, y en los últimos 6 años se ha tenido un desfile de gobernantes, y la verdad es que el Perú lo que no nos queda claro es cómo solucionar esa difícil situación que vive este hermano país. Con todo lo que ha ocurrido y, bueno, pues con el tiempo que tiene esta señora estar gobernando, ¿verdad? La vicepresidenta, ¿verdad? De la República, ¿verdad? ¿A qué conclusión llegas en realidad sobre el tema del Perú, Alejandro? ¿Qué aporte le podríamos dar al Perú? Déjame, Carlos, nada más cerrar un par de ideas que se me quedaron en el tintero ahí en la pausa, y me gustaría sumarlo a la pregunta que planteabas, que es el tema de la prensa, que lo mencionaste antes de la pausa. Y es que efectivamente lo que hemos es dejado de invertir en materia de formación política, y lo que estamos viendo es que los líderes que están llegando poco comprometidos.
y creen que ahora entonces la prioridad es administrar o gobernar de manera ejecutiva, como si fuera una empresa privada. Y eso lo que está llevando es a cerrar los espacios de lo, digamos, del acto de gobernar, que va mucho más allá de la administración pública. El acto de gobernar implica muchísimas cosas, no me voy a detener por razones de tiempo, pero aquí la pregunta es si en este momento de tantos problemas ocupamos un administrador o ocupamos gobernantes. Yo no me meto con el tema de estadistas, porque creo que ha sido una palabra muy manipulada. Y el tema de gobernar implica también la capacidad de construir equipo de gobernantes que acompañen, no de simples ejecutores políticos del mandato presidencial. Ese es un elemento que no quería dejar de lado. Y el otro que no quería dejar de lado es el papel de la prensa en un Estado de derecho. Y ahí es donde, más allá de solamente ensalzar la visión de empresario, de grupo empresario que pueden tener algunos medios de comunicación privados, porque también hay medios de comunicación públicos, el tema es que la información no solamente es, pongámoslo así, un servicio público, es un derecho humano fundamental. Y esto lo llevo porque la labor no solo de la prensa, sino el derecho a la libertad de expresión, que no tienen solo los periodistas, sino los ciudadanos, es clave resguardarla, pero es clave también que el gobierno lo asuma en términos de la capacidad crítica de mejora. Es que el problema es que cuando recibimos la crítica o el señalamiento, por ejemplo, sea ciudadano, sea de la prensa, el gobierno en lugar de tomarlo como un insumo para mejorar la calidad de las políticas públicas o decisiones que toma, lo ve como un ataque. Y eso está deteriorando rápidamente. Y ya el último tema que se me viene a la mente, te dije dos, te voy a agregar un tercero, es que la ciudadanía desde la pandemia ya le cuesta protestar. Y se ha acumulado una cantidad de descontento, no por la coyuntura, sino por un montón de elementos que estamos arrastrando. Y lo que estamos viendo en muchos países es que cuando la gente está saliendo a protestar, no lo está haciendo solo por una razón, sino por un conjunto que simplemente ha estado ahí tratando de contenerse. Entonces, la gobernabilidad pasa por el hecho no de reprimirlos, como está pasando en Perú, sino más bien de entender ese mandato del soberano, porque el soberano no es el mandatario de la República. El mandatario es un funcionario público escogido por un periodo determinado para articular y gobernar, articular la cantidad de interés y gobernar en términos de país. Carlos. Sí, eso me lleva a preguntarte lo siguiente cuando hablas de que la información es un derecho humano. ¿Cómo rescatar ese derecho humano, Alejandro, cuando uno a veces sintoniza canales de televisión o noticiarios donde lo que hay son, mayor parte del tiempo, quizás son publireportajes o se tocan temas de la farándula, temas cómicos o deportivos? Obviamente jalan audiencia, los publireportajes porque se pagan, ¿verdad? Pero que realmente no se está informando. Y es que la empresa privada pide rating y ahora hasta el Estado, ¿sabes? Luego decir que también que le den rating, ¿verdad? Temas como estos, generalmente, pues no generan mucho rating, porque son temas que gustan a gente que es crítica, gente que es muy pensante, no importa la edad que tengan, pero son temas que son muy jocosos, que digamos, de repente volver la mirada hacia la realidad. Ahí me lleva a preguntarte, al vivir en la democracia, en un mundo capitalista, ¿cómo crees, como analista político, que se pueda rescatar ese derecho humano a la información dentro de un contexto capitalista, liberal, democrático, en los países de América Latina, donde no necesariamente se tiene financiamiento para llevar espacios que generen crítica, opinión e información? Perfecto. Ya que hablas desde el punto de vista capitalista, desde ahí lo voy a abordar. Dicen que una de las premisas económicas más básicas es que los actores económicos actúan bajo información cierta, fidedigna y transparente. Eso quiere decir que lo que tenemos que garantizar, más allá de, en términos de consumo, lo que tenemos que generar es suficiente información que cumpla con esas características. Y yo creo, desde una perspectiva un poco más popular, que en la variedad está el gusto. En lugar de cerrar el espectro a espacios muy limitados
unos poquitos canales de radio, de televisión, de periódicos. Yo creo que en la mayor competencia, pero para efectos de que no lo veo desde la empresa privada o no, sino del flujo de información, el ciudadano va a tener de dónde escoger, porque no se trata que vos o yo o la audiencia tuya, Carlos, simplemente esté limitado a que leamos lo mismo para que tengamos un criterio más o menos igual. No, se trata de que tengamos una diversidad de criterios. ¿Por qué? Porque en la diversidad de criterios, he insistido, está la calidad de las decisiones políticas que se tienen que tomar. Si Carlos y yo recibimos la misma información, probablemente lleguemos a las mismas conclusiones, pero si Carlos tiene una información y yo otra, el socializar esa información y llegar a puntos de acuerdo nos implica que también probablemente vamos a buscar maneras distintas de cómo abordar en términos de calidad de esa información. Entonces yo creo que en lugar de estas lógicas de regular a los medios de comunicación, yo creo que lo que deberíamos es más bien entender que los estados más sólidos son los que han tenido mayor espacio para ejercer esa libertad, con responsabilidad. Y cuando hablo de responsabilidad, evidentemente la libertad de prensa o la libertad de expresión termina donde afectamos el buen nombre, el juicio de manera injusta de, por ejemplo, terceros. ¿Ok? Entonces, sí, y eso se resuelve en la vía jurídica. ¿Ok? Entonces, ahí están ya de por sí las limitaciones. No se trata que un gobernante, porque le estorbe o porque sea más fácil para él gobernar, entonces le haga menos crítica o entonces empieza a regular a los medios de comunicación. Y obviamente estoy hablando a partir del caso costarricense, que es el que todos conocemos. Eso por ahí, pero también quiero decirte otra cosa. Y es que el tema del crimen organizado, y ahí sí me parece que tenemos que prestarle mucha atención, no solo se nos ha metido en términos políticos o bancarios, no tengo la menor duda que también haya penetrado los medios de comunicación. Y esto significa no una crítica a uno u otro medio, significa una vigilancia que tenemos que tener todos en la sociedad. La prensa al gobierno, claro, la sociedad al gobierno y también a la prensa. Pero también desde esa perspectiva no es que las organizaciones humanas como también en la prensa estén exentos de que haya señalamientos y cuestionamientos. La prensa entonces, si efectivamente lanza críticas y aporta en diferentes direcciones, está muy bien, también tiene que tener los espacios de autovigilancia y de apertura cuando efectivamente pueda haber alguna sospecha indeseada hasta por los mismos accionistas de los medios de comunicación, como por ejemplo eso que mencionabas. Es un publireportaje y todos sabemos que es un publireportaje. ¿O será que es un reportaje, por ejemplo, financiado para afectar el buen nombre de una persona? Ojo a eso. Ahí sí tenemos que tener claro, el mismo medio de comunicación, yo no creo que tenga que ser el presidente, la capacidad de estar observando y vigilando también para evitar cosas como esta. Pero no, Alejandro, los medios de comunicación hoy por hoy en América Latina, pequeños y grandes. Perdón, ¿cuál es la pregunta? Son creíbles los medios de comunicación. Sí, yo creo que sí, pero tienen áreas de mejora. Pero en Costa Rica últimamente se ha cuestionado mucho a los grandes medios, a la prensa. Y a los pequeños también, y a las personas que de repente asumen también una labor de difusión de sus propias ideas, etcétera. Pero la pregunta es esta, es que ¿cómo regulamos sin afectar el derecho, no solo a su libertad de expresión, sino a la información que tiene la gente? Y yo bueno, creo queda como 5 minutos y no, okay. Vamos a, pero nada más cerremos con Ecuador, porque usted hizo una pregunta muy importante. ¿Qué podemos aprender? Primero, la importancia de los espacios de participación, y esos espacios de participación pasan no solo por la construcción de consensos, sino también la consulta. Ojalá que efectivamente podamos retomar un poco ese espacio. La segunda es que es difícil la construcción de acuerdos a nivel legislativo y sectorial, pero que se requieren los espacios para poderlo hacer, porque nadie tiene el monopolio de la verdad. El tercero me parece muy claro es el daño que le hace a no solo a un gobierno o a un gobernante, sino al sistema político cuando se pierde la confianza por cuestionamientos de corrupción. Por eso hablo de que el tema corrupción no es un monopolio solo del sector público, ¿verdad? Entonces también tenemos que observar que eso no se nos meta y que no vaya a desviar también el derecho humano a información de calidad. O sea,
que lo que estamos recibiendo efectivamente cumpla con parámetros de calidad, y eso, por supuesto, cada uno tiene que ser crítico. Y la última, diría esta: estamos en una coyuntura en que queremos cambio, pero desconfiamos de cuál cambio. Lo digo porque en este caso el presidente Lasso sometió 8 consultas muy importantes sobre temas varios, y hasta ahora los datos nos están apuntando que los 8 fueron rechazados. Y vemos en Chile como el referéndum en términos de una nueva asamblea constituyente o una nueva constitución fue rechazado, pero siguen los llamados en los diferentes países a que se necesita cambiar. Entonces la pregunta es: ¿será que la gente no quiere cambiar o que la gente desconfía de los medios para lograr esos cambios? Yo creo que ahí tenemos que hacer una pausa, y ahí Costa Rica debería tomar nota, porque también en Costa Rica ya se van haciendo necesarios cambios y no hemos abierto eso. Pasemos a Perú rápidamente, porque en el último programa habíamos hablado de Perú, pero si quieren nos centramos en las cosas nuevas. Carlos. Correcto, hablemos de las cosas nuevas del Perú, que yo creo que lo único nuevo que hay es más violencia, ¿verdad? Y lo otro nuevo que hay es la disponibilidad, por lo menos de boca de la vicepresidenta que ejerce la presidencia en ejercicio, ¿verdad? La señora Boluarte, en decir de que ya está dispuesta a entregar el poder, puede ser este año o el otro, ya no termina todo su mandato hasta el 26. Sin embargo, a mí me confunde, y creo que si a mí me confunde, los peruanos deben estar aún más confundidos, porque un día dice eso, pero otro día como el cambio de opinión y deja entre que no se va, ¿verdad? Entonces uno se preguntó: ¿se va o no se va? ¿Quiere quedarse? ¿Desea irse? Y más me confunde también el discurso de la oposición, ¿verdad? Mientras dicen que es que la presidenta tiene que irse, hay que convocar a elecciones, después de un pronto a otro dicen que hay que hacer reformas políticas. Y eso, entonces yo me pregunto, ¿es una cosa la otra? Y al final de cuentas lo que vamos sumando son más heridos y más muertos, inestabilidad, pero no veo la solución. Bueno, ya la veo, Alejandro. Vamos a ver, en el programa anterior mencionamos que efectivamente era un momento donde estaban empezando las primeras manifestaciones, y advertimos: habría que llegar a ver, habría que estar observando hasta dónde podían llegar esas protestas. El país está francamente en una crisis que tiene ya más de medio centenar de muertos, de los cuales además solo 1 o 2, muy pocos, han sido las fuerzas del orden. No pretendo minimizarlo, pero digo que las víctimas las están poniendo la sociedad que está protestando, el hecho de que se pretenda simplemente seguir un poco con esta lógica legislativa de que si el presidente del Ejecutivo no se alinea a lo que quiere el Legislativo, lo destituyen por las razones que sea. Ese es un primer elemento donde creo que efectivamente el tema de reformas hay que abordarlo, porque como dijimos en la última entrevista, en 4 años Perú ha tenido 6 mandatarios, entonces la inestabilidad es brutal, ¿ok? El segundo elemento que yo rescataría acá también tiene que ir en la línea de que hay una fragmentación muy clara a propósito de la polarización con la que comenzamos el programa, en términos de Lima, que es el centro político, y el resto de regiones rurales del Perú, y cómo Castillo se sigue visualizando como esa persona que podía romper un poquito y democratizar ese proceso. Creo que cualquier reforma en Perú ya está muy clara en términos de democratizar más ese proceso de decisión. El tercer elemento es que efectivamente cuando el mandato, digamos, en términos de los pesos y contrapesos, los tiene el legislativo, y el legislativo está fragmentado, tampoco es garantía de que funcione. O sea, ni estamos en un sistema presidencialista donde el presidente tiene todo el poder y funciona, porque ciertamente estamos viendo ahí abusos y debilidades también, ni tampoco cuando el legislativo puede quitar al presidente y dejar al vicepresidente o negociar un poco quién queda. Creo que aquí es necesario efectivamente hablar de reformas, pero de nuevo saco el caso de Ecuador. ¿Cuál es la manera de generar confianza para esos procesos de consulta y reforma? Creo que hay una interrogante en la cual también Costa Rica tiene que tomar nota, porque no se trata que por la desconfianza no podamos tomar decisiones.
Y creo, si me permitís, la última es el peso que están teniendo las desigualdades en estas protestas. ¿Por qué? Porque del último programa hoy, estuve investigando un poco, el 30% de los peruanos están en una situación de pobreza, pero hoy día es el cuarto país más desigual del planeta. Y eso lo que está evidenciando ya no es un descontento, es que hay un problema en el modelo no solo político, sino económico, que no está logrando darle solución a los peruanos, y eso está en la epidermis, o sea, en la piel por debajo de todos los peruanos. Entonces, cuando hablamos de reforma, tenemos que hablar de equidad. ¿Cuál lugar ocupamos nosotros en desigualdad en el mundo, don Alejandro? Ese dato me lo dejo de tarea. Porque si somos los más desiguales de América Latina y los peruanos están en cuarto lugar en el mundo, nosotros tenemos que estar como en tercero o en el segundo. Don Alejandro, pero vamos a ver, para cerrar lo de Perú, yo lo veo complicado. Por ahí me dejó la sensación como que también la oposición quiere ganar tiempo. Quiere ganar tiempo para reestructurarse, para rearmarse, para reagruparse, ¿verdad? Y la mejor forma de ganar tiempo es darle largas a este asunto. Yo soy abogado de Dios y el diablo a la vez. Mire, algo de lo que usted dice tiene razón, porque entre más rápido se convoquen elecciones, ¿verdad? Menos control se puede tener en términos de la oferta electoral. Y creo que la decisión reciente del Parlamento de rechazar el adelanto de elecciones va en la línea que usted dice, pero a la par también de, ¿por qué no?, como diríamos popularmente en Costa Rica, quemar a quienes están en la presidencia de turno, para entonces poder evidenciar que no se trata de si el partido de derecha, o más de izquierda, o progresista, o conservador, también depende cómo lo quieran ver, sino que efectivamente el problema es estructural y probablemente salir otra vez en términos de una solución populista con candidatos, candidatas que simplemente digan, yo sí puedo, cuando evidentemente 6 presidentes en 4 años no han podido. Ese es un elemento. El segundo elemento es que dentro de lo que los peruanos están pidiendo en la calle es efectivamente una Asamblea Nacional Constituyente, y a eso le temen mucho los partidos, porque es precisamente perder parte del poder que han amasado durante ya décadas, y en el cual ciertamente creo yo que ya la sociedad peruana está llegando a un hartazgo de la falta de solución de los partidos políticos, no importa cuál espectro ideológico, que lo que dicen es no, que hay que cambiar las reglas de convivencia. Y creo que el caso de Perú, el caso de Chile, también se acuerda que en algún momento mencionamos, ojo que lo de Chile pueda continuar en otros países. Bueno, yo creo que está llegándole a Perú, porque es uno de los llamados. Y quizá el último también elemento que está de por medio acá es esa polarización y esa crisis de partidos políticos. Lo digo porque en Costa Rica también lo estamos viviendo, y si eso no administra, yo creo que los niveles de confrontación, desgaste e ingobernabilidad van a aumentar. Entonces, ojo que en guerra avisada no muere soldado, ¿verdad? Ni hay egos presidenciales heridos. Yo lo que creo es que es mejor adelantarse a efectivamente cumplir expectativas de cambio y de ajuste, y no solo administrar la coyuntura. Siempre es riquísimo hablar con quien sabe, sin duda alguna, ¿verdad? Y hablar con don Alejandro Barahona, que es una enciclopedia abierta, es sabroso, se aprende y honestamente llegamos a conclusiones certeras. Mire, de Perú yo nada más digo 2 cosas. Que no me acompaña la señora Dina Boluarte, ¿verdad? La vicepresidenta, ahora presidenta en ejercicio. Ya veremos si hasta 2026 o hasta 7 años, el otro año. Y que Dios me ampare el pueblo peruano, ¿verdad? Que Dios los ampare, porque yo eso lo veo bien complicado y creo que eso va para largo. Eso no se va a resolver pronto. Sí espero que ojalá en un futuro puedan llegar a un consenso político, un gran acuerdo, a un pacto social que les permita tener paz y democracia por muchas décadas. Alejandro, muchas gracias, de verdad, por sacar un ratito de su tiempo, por atendernos, por ilustrarnos. Hay muchos temas que podemos tratar en el futuro, y espero que durante el año podamos seguirnos viendo, usted desde San Salvador y yo acá desde San José, Costa Rica.
Muy amable. Pero no, con mucho gusto, pero todos con el corazón en Costa Rica. Usted, yo y toda la audiencia, que creo que es lo que nos une al final de cuentas y donde tenemos que apostar también nuestra atención y nuestras buenas energías, más que para un tema individual para las generaciones que vienen atrás. Que estén muy bien. Volvemos la mirada en el exterior, volvemos la mirada en el exterior, en Latinoamérica, para aprender. Tenemos que aprender, ¿verdad? Pero desgraciadamente a veces como que pasamos muy distraídos en el patio nuestro. Gracias, don Alejandro. Vamos a ir a un consejo y ya casi continuamos. Un abrazo. En el Banco Popular nos sentimos orgullosos de saber que cuando las personas adquieren y utilizan nuestros productos o servicios, están contribuyendo al desarrollo de la comunidad, están apoyando a poblaciones vulnerables y favoreciendo la creación de fondos especiales para impulsar a las pymes, microempresas y vivienda social. El Banco Popular destina el 63% de sus utilidades en acciones de alto impacto social, un banco con hechos diferentes. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Construimos bienestar. Bueno, sobre el tema de Perú, como les decía, lamentablemente ya 70 personas han perdido la vida a raíz de estas manifestaciones, tanto ciudadanos comunes y corrientes, quienes por los actos de violencia desgraciadamente se exponen a que les ocurra algo en su salud o en su seguridad física, así como también han muerto policías, han muerto militares producto de esta convulsión social, algo que no debería darse, una realidad que no tiene ningún sentido, pues tirarse a las calles a generar violencia, eso no soluciona una realidad política. En política pues las cosas se solucionan con participar en los procesos electorales, en los partidos políticos, con organizarse, así como también con ir a votar y hacer que el sufragio se respete. Durante el sufragio se respete, pues no hay necesidad de ir a las calles. La verdad es que los peruanos tienen que entender que quien gobierna ahorita es la vicepresidenta del señor Pedro Castillo, ¿verdad? La señora Diana Boluarte, correcto, y que pues, ya era la vicepresidenta y para eso la eligieron como vicepresidenta. Si ahora no les gusta, no les parecieron de haber pensado bien a quién iba a poner de vicepresidenta de la República del Perú. No puede ser que tengan un candidato presidencial que se convierte en presidente de la República con mucho liderazgo, con mucho arrastre, pero que a la hora de llegada no gusta tanto o después hay problemas, ¿verdad? Cuestionamientos judiciales. Esta persona pues dimite del poder o eventualmente lo cesan del poder, en este caso en el Perú, porque quiso desintegrar el Congreso a raíz de las investigaciones judiciales que se le realizaban, y bueno, pues ahora no les gusta a Dina Boluarte. Pues ni modo, es la vicepresidenta y ella tiene derecho a terminar su periodo. De todo esto tenemos que agregar que el Congreso le dice no a una constituyente, a elecciones inmediatas, y más bien deja el tema para analizarse hasta el mes de agosto de este año. Todo esto mientras el 69% de los peruanos quieren elecciones, quieren constituyente, quieren reformar la constitución política, mientras hay 9 regiones, departamentos declarados en emergencia nacional, ¿verdad? Y bueno, pues aún así el Congreso dice que no, que hasta en agosto van a tocar este tema, y a pesar de que, bueno, pues ya se lleva esa cantidad de personas fallecidas. Yo creo que en este sentido lo más inteligente y lo más prudente es la ecuanimidad, es mantener la calma, es tranquilizarse un poco para que el tiempo pase y que con el tiempo se puedan preparar para los diferentes procesos que vendrán, y entonces ya sea que se adelanten o no a las elecciones, pues ahí tomar la decisión de un destino que quieran
marcar hacia futuro. Bueno, y en cuanto al Ecuador, tremendo tema, ¿no? Lo del Ecuador es algo que se parece mucho a lo nuestro, ¿verdad? Donde un presidente en menos de 2 años pierde su imagen y intenta reivindicarse aprovechando las elecciones de mitad de periodo, convocando referéndum. Dicho sea de paso, el actual mandatario Chávez había hablado de un referéndum en Costa Rica, sobre todo para tocar el tema de pensiones y otras cosas más. Y bueno, pues esto no le funcionó, por lo menos al actual gobernante del Ecuador. Bueno, y hablando de Chávez y cambiando de tema, volviendo la mirada hacia nuestro país, debemos indicar que hay una noticia que, bueno, pues poco se ha divulgado y poco se ha analizado en Costa Rica, y tiene que ver con que la Unión Europea califica a nuestro país en una lista gris, donde lamentablemente hay costarricenses que no pagan impuestos aquí ni tampoco en el exterior, y los europeos consideran que eso no está bien, y por lo tanto pues involucran a Costa Rica, le hacen ingresar a una lista gris, donde eventualmente pues se podría poner en aprietos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la relación comercial con los europeos, que es a través de un convenio y no de un tratado comercial, y pues algo que a Costa Rica se le avisó aparentemente desde que el actual presidente era ministro de Hacienda, y el país no tomó las decisiones al respecto, no se hizo los cambios para evitar que esto continuara, y por eso ya nos involucraron en esta lista. El presidente sale al paso diciendo en conferencia de prensa esta semana que, bueno, pues ahora la decisión la tienen que tomar los diputados, que ya le envió el proyecto que corresponde a la Asamblea, y que ahora son los diputados los que tienen que resolver ese problema por iniciativa de la ley, la tienen ahora los legisladores. Bueno, en todos lados se cuecen habas. Así llegamos al final de un espacio más acá en TV Plus, como siempre, trayéndoles temas de actualidad con el análisis político de especialistas en las diferentes áreas. Por hoy es todo. Recuerden que hay repetición de este espacio los sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde. Que tengan una feliz noche. Hemos llegado al final de un encuentro más con la realidad de nuestro país. Su cita es todos los jueves de 6 a 7 de la noche, los sábados y domingos desde las 5 hasta las 6 de la tarde por su canal preferido. Te esperamos.